Ahí está, ya estamos grabando. Ok, bueno, entonces siguiendo con nuestra programación, el día de hoy tenemos algunos tópicos, le vamos a llamar así, que nos van a ayudar en la materia de osteomioarticular y en la materia de biomecánica, ¿de acuerdo? Son pequeños temas que vamos a abordar. Entonces, son en realidad tres casos clínicos y un tema que va enfocado a caso clínico, pero es sobre todo teórico. Hoy vamos a hablar de escoliosis, vamos a hablar de pie plano, del síndrome del latigazo cervical y vamos a hablar de los tipos de fibras musculares, que bueno, esto tiene que ver con la actividad muscular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a irnos con nuestro primer tema, que es escoliosis. Van a ser muy sencillos, bueno, de por sí son nada más para comentarlos. Muy bien, vamos a empezar a leer. La escoliosis es una condición de naturaleza congénita en la que la columna vertebral se curva de lado a lado en lugar de mantenerse recta. Bien fácil. Esto es la escoliosis. Podemos tener, bueno, aquí en la imagen de izquierda a derecha, tenemos una espalda o una espina dorsal sana, que es cuando está bien alineada como podemos ver aquí. En este caso, bueno, si pasamos a la imagen de lado, tenemos una escoliosis a nivel torácico. Aquí nos podemos dar cuenta cómo a nivel torácico está la desviación. Podemos tener una desviación a nivel lumbar, como es en el caso de esta persona. Una escoliosis combinada. Aquí tenemos una escoliosis en la lumbar y en la zona torácica o una escoliosis toracolumbar, que como podemos ver abarca la zona de tórax y la zona de la lumbar. Entonces es bien fácil, esta es una escoliosis, cuando tenemos una desviación de la espalda. Lo interesante de la lectura o de lo que acabamos de leer es que esto ocurre por una condición genética, generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, pensar que vamos a tratar al paciente o que lo vamos a alinear con, por ejemplo, un ajuste, con ¿cómo se llama? Con una férula o con algún dispositivo ortopédico, va a estar un poco complicado. Cuando hablamos ya de escoliosis, hay diferentes grados. Esto ya sería hablar a nivel clínico, ¿no? Hay diferentes grados de escoliosis. Lo que a nosotros nos importa a nivel terapéutico simplemente va a ser si qué tan pronunciada está la escoliosis y qué tanto le molesta al paciente o qué tanta dificultad le está causando al paciente para llevar a cabo sus actividades diarias. De hecho, esa es una pregunta que tenemos que hacerle a los pacientes cuando tenemos un problema físico de este tipo. ¿Qué tanto le imposibilita hacer sus actividades diarias o qué actividades diarias le está imposibilitando hacer? No que me imposibilita cargar cosas o moverme o girarme, etcétera. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer en nuestro proceso de anamnesis. Y esta pregunta nos va a ayudar a identificar más fácil en qué zona se está dañando la espalda. ¿De acuerdo? Muy bien, la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué signos y síntomas o manifiesta la escoliosis? ¿Qué signos y síntomas creen que nos refiere a un paciente que tiene un tipo de escoliosis? Esa es Mm, pregunta para Yo, ustedes. yo considero que el problema que puede generar la escoliosis puede ser tanto problemas para caminar, puede ser problemas tanto para agacharse, incluso problemas para acostarse y dormir así recto. De hecho, bueno, curiosamente es que tengo un poco de conocimiento de este tema porque tengo una prima que, pues bueno, desafortunadamente ya sufre una escoliosis más severa, en la cual su cuerpo está encorvado así como hacia enfrente y ella, no, bueno, digamos, no se nota su crecimiento debido a esto, pero pues ya llegó a un punto en el que ya tienen que
pues realizarle una operación porque ya debido a la posición se le están oprimiendo los órganos en general internos, entonces pues esto le está generando molestia, dolor, entonces según a lo que tengo entendido, creo que le van a hacer un corte en la columna vertebral para quitar como la parte Ah, dañada para poder volver a unirla. oh, ya. Entonces, Ujú. Ok, entiendo. Bien. Ujú. Dependiendo del grado de escoliosis que haya, ya se va a optar. Bueno, esto sobre todo no es un trabajo que hagamos nosotros solos, ¿no? Muchas veces depende de que ya el paciente llegue a un nivel quirúrgico, como es en el caso de tu familiar. Ujú. Vamos a regresar un poco. Ok, sí, sí, vamos a regresar. A ver, ¿quién más se ha unido antes de seguir preguntando? Ah, nada más creo que sí. nadie, No, profesor. somos tres nada más. Ok. Perdón. A ver, Reina, ¿qué signos y síntomas cree que nos dé la escoliosis? Yo siento que dificultad para la hora de dormir, para la hora de, este, pues asearte, porque pues si tienes ese problemita no puedes alcanzarte, si normalmente no te puedes alcanzar, menos para asearte, ejemplo, lavarte la espalda o incluso hasta para ir al baño, ¿no? Así pienso yo, profe, perdóneme por mi imaginación. Ok, está bien. Muy bien. Y luego para, bueno, si es en caso de mujer, no sé qué tanto problema tenga para cuando ve que pues su embarazo o así, ¿no? Ok, bueno, está bien que echemos a andar la imaginación para darnos más ideas, ¿no? Signos. A ver, antes de seguir avanzando, les pregunto, ¿qué es un signo y qué es un síntoma? A ver, Un ¿cuál es? síntoma es cuando ya persiste alguna, ¿cómo decirlo? Algo más notorio, como por ejemplo la tos, la gripe, eh, y un síndrome, dijo, ¿no? ¿O cómo era la primera? Signo y Síntoma. síntoma. ¿Cuál es la Ah, diferencia signo, entre, perdón. entre signos y Y un síntomas? signo es qué buena pregunta. Podría decir que un signo puede ser como un antecedente a un síntoma, sería así como, no sé, a lo mejor, bueno, quizás me equivoque, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se empiezan a poner los ojos amarillos que dicen, ah, tienes ictericia, ese es un signo de que hay daño hepático. Entonces, puede ser como indicadores de algún problemita que se está presentando o se puede llegar a presentar. Ok. Mm, bien, cuando nosotros percibimos algo, esto es relativo porque tiene que ver, a ver, vámonos por partes. Un signo, Profe, ¿puedo opinar yo? sí, a ver, Pienso que síntoma es temporal y signo es sobre lo que tiene, el problema que tiene. Síntoma es temporal y signo es sobre el problema que se le viene desarrollando o se le ha venido desarrollando o tiene de siempre cuando es, ¿no? ok, muy bien, tienen la idea. Vamos a esclarecerlo un poco más. Bueno, ahorita Por mismo, ejemplo, si ujú, por ejemplo el síntoma es un dolorcito de cabeza o así que ha venido teniendo. Y por ejemplo, signo es eh, la fiebre que apenas le está dando de ese dolor de cabeza, ejemplo, o de esa infección, supongamos. ujú. Ok, el signo como tal es algo que percibe tu paciente, es algo subjetivo, podríamos llamarle, porque es algo que tu paciente va a sentir él mismo, o sea, que siente algo, ¿no? Siento náuseas, siento, etcétera. Es algo que tu paciente siente.
perdón, el síntoma, sí, ¿no? Dije el síntoma. El signo se refiere a algo que aquí ya involucra al observador y a la persona. Los signos se refieren principalmente a cosas que tú puedes ver en tu paciente. Podríamos decir que son cosas más físicas, ¿no? O sea, algo que tú observas directamente en tu paciente. Por ejemplo, en el caso de la escoliosis, el síntoma podría ser, por eso le inicié con esta pregunta. ¿Cuáles serían los signos y síntomas? El síntoma a lo mejor puede ser dolor, puede ser inflamación. eh, no, perdón, el dolor sería un síntoma. La inflamación sería un signo, porque es algo que yo también puedo ver en mi paciente. La desviación o la postura, eso ya también sería un signo, Signo. porque es algo que yo puedo ver. Ajá. ¿De acuerdo? Es algo que yo observo en el paciente o es algo que se manifiesta externamente y que hace que alguien lo más lo pueda notar. Signo, Em, entonces, profe, signo es lo que el paciente me está diciendo, lo que me está refiriendo. Y síntoma es como yo lo veo, ¿no? Al revés, signo es Al el que revés. ve y Sí, síntoma es el que sí, sí, tiene el sí. paciente. Ajá, signos son los que yo le veo al paciente. Síntomas son los que él trae, como por ejemplo, vómito, pero yo le veo la cara así como de desvanecido, como cansado, esos son los signos. Síntomas, él me dice, traigo vómito, diarrea, ejemplo, o en la escoliosis, pues se nota, ¿no? Pero Exacto, se nota. Exactamente, bueno, y ya me entendieron el hilo de cuál es la diferencia entre signos y síntomas, ¿no? Y es Sí, muy profesor. importante que sepamos diferenciar los signos. Hay muchas formas, o no sé si tienen bien formalizada esta parte, pero muchas enfermedades se pueden diagnosticar. Vaya, para hacer un diagnóstico de enfermedad podemos aplicar mucho la clínica. Y ojo aquí porque yo a veces soy muy incisivo en la cuestión de la clínica. Clínica significa cuando yo observo a mi paciente, es cuando tú determinas que el paciente tiene algo basándote en la observación, en la anamnesis, o sea, sin que tengas un estudio de laboratorio, sin que tengas un estudio de imagen, sin que tengas todos esos estudios complementarios y tú puedes determinar algo simplemente con la charla. Eso es hacer una buena clínica. Y para hacer una buena clínica con el paciente, tengo que saber muy bien cuáles son los signos y síntomas de X o Y enfermedad. La enfermedad se manifiesta a través de signos y síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en la, ok, bueno, ahí nos está escribiendo en el WhatsApp. En este caso, la escoliosis, el signo sería la desviación, el síntoma ya sería lo que tu paciente sienta, pero lo que yo estoy viendo es la desviación, ¿de acuerdo? Entonces, signos y síntomas, ahora sí, recapitulando. Signos, la desviación, ¿no? Podemos decir, ¿qué otro signo puede haber? Hace rato, como decía Julio, la marcha, o sea, podemos tener a nuestro paciente que tenga una marcha inapropiada por la escoliosis. Ese sí sería un signo. A veces tú sientas a tu paciente, le retiras la ropa y lo observas desde atrás o desde adelante y determinas que tiene un hombro más arriba o un hombro más abajo. Ese sería un signo de que hay algo, ¿no? Bueno, generalizando, ¿no? Puede que tenga una escoliosis torácica y que por eso tenga el hombro más arriba. Eso sería determinar la escoliosis por los signos que estamos viendo en el paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otros síntomas o signos puede haber? Hace rato creo que también Julio nos decía, ¿no? O no me acuerdo. Si tenemos la escoliosis y en medio de la espina dorsal van pasando los nervios, cuando hay una escoliosis, cuando hay un movimiento, una rotación, etcétera, podemos tener compresión de nervios. Entonces, vamos a pensar en el caso de este paciente, ¿no? Que tenemos acá. Un paciente que tiene una compresión a nivel de las torácicas. Si hay compresión de nervios,
En la zona torácica, el paciente nos puede decir, se me duermen las manos. ¿De acuerdo? Ese podría ser un síntoma de mi paciente, que me diga que se le duermen las manos de la nada o que está perdiendo la fuerza. Ah, pero entonces resulta que va con un terapeuta X y lo único que le tratan es la mano. Ah, bueno, ahí tache porque el origen del dolor venía de la compresión de los nervios que salían de la médula espinal en la zona torácica e inervaban los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, ese sí puede ser un síntoma de tu paciente, que sienta entumecimiento, sienta ardor, sienta frío o tenga pérdida de fuerza debido a la compresión. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Ok. ¿Qué más puede tener? Bueno, ya dijimos alteración en la marcha, la compresión de nervios. También hace rato, como decían ustedes, una persona que vamos a pensar que está embarazada, etcétera. Vamos a generalizarlo. Cuando tenemos una escoliosis de este tipo, el paciente va a comprimir no solo la espalda, sino los órganos de una forma anormal. Entonces, por ejemplo, chequen a este paciente ups, no. Por ejemplo, un paciente aquí, ¿dónde está la escoliosis? ¿En qué zona está la escoliosis? Se encuentra lo Ah, que el vendría siendo torácica. L4, L5, L, L3, L2 y L1, ¿no, profesor? Ujú, uno, dos y tres. Bueno, está bien. Yo nomás quería que me dijeran que en la zona lumbar y en la zona torácica. Está bien. Ah, ok, perdón. No, está bien. Ok. Entonces aquí tenemos la escoliosis en la zona toracolumbar. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente puede tener o puede referir, o mejor dicho, puede manifestar, que esto ya sería un signo, alteraciones en el patrón ventilatorio. Por ejemplo, aquí, ¿cuál pulmón creen que se esté comprimiendo más? El pulmón derecho, profesor. Debido a la escoliosis se ve que se está afectando el pulmón derecho. Derecho, no. Ah, bueno, viéndolo así de frente, o sea, bueno, yo poniéndome en el lugar del paciente, se supone que si es una de frente, sí vendría siendo el pulmón derecho, ¿no? O no sé, que no sé si sea de la espalda. Ya no Ok, supe si le... para que no Ah, te creo que vuelva es a de la espalda, pasar. ¿verdad? Sería pulmón izquierdo. Ajá, pulmón izquierdo, que no te vuelva a pasar. Siempre que, esto aplica en toda medicina, ¿no? Ujú. Siempre nos referimos al lado del paciente, ¿de acuerdo? No como yo lo estoy viendo. Así en términos médicos, siempre es el derecho o Al lado izquierdo del paciente. del paciente. Eso es una Ah, ok. regla general, siempre es del paciente. Ajá. Ok, perfecto. Disculpe, Y sí, gracias. efectivamente, bueno, aquí podemos inferirlo porque está aquí el corazón. Entonces, el corazón que lo tenemos hacia la zona izquierda, eh, en este caso es el que tenemos en la zona derecha, ¿no? Bueno, pues, si nosotros lo vemos, es en la zona derecha. Entonces, efectivamente, aquí el patrón ventilatorio que va a tener nuestro paciente va a estar alterado en el pulmón izquierdo. ¿Cómo? El que le está afectando del lado derecho, el que está usted mencionando el que está con el, ¿cómo se llama? Con la flechita, ¿cómo se llama? El puntador. El más grande es el derecho. Ajá, efectivamente, el más grande es el derecho. Entre comillas, Entonces, ¿no? el que le está afectando es al derecho. El derecho tiene más espacio y el pulmón que estamos comprimiendo es el pulmón izquierdo, porque aparte de que parte de ese espacio ya está ocupada por el corazón, con la escoliosis estamos comprimiendo aún más el espacio del pulmón izquierdo. Entonces, efectivamente, el paciente aquí va a tener un patrón ventilatorio
diferente o mejor dicho, va a tener ya un patrón ventilatorio diferente a causa de la compresión del pulmón izquierdo. Les voy a dar aquí un tip. ¿Cómo sabemos que el paciente está volteando hacia enfrente o está hacia atrás? Bueno, vamos a corregir el lenguaje porque ya se los mencioné antes. ¿Cómo sabemos que la radiografía es anterior, anterior, posterior o posterior anterior? Fácil. La radiografía va a ser antero-posterior, es decir, de adelante para atrás o de enfrente hacia atrás, porque nos vamos a encontrar el signo del búho. Y aquí hago un paréntesis, ya no hablo de signos y síntomas, sino un signo radiológico. Se le llama así, signo radiológico. Con mucha imaginación, ustedes verán aquí mi cursor. Aquí donde estoy apuntando, pareciera que tiene una ¿no? forma de ojo. Y aquí del otro lado está otro ojo. Y aquí en medio parece como si hubiera un pico. A esto en radiología le llamamos o lo conocemos como el signo del búho. Y si vemos el signo del búho en mi radiografía, significa que el paciente se tomó la radiografía anteroposterior, o sea, de delante para atrás. Le apuntaron viendo el paciente de frente. No sé si ya lo notaron. Aquí, por ejemplo, está un ojo, acá está otro ojo y aquí está el pico del búho. Si sale el búho, es que el paciente está orientado hacia mí. ¿Sí, sí lo alcanzan a notar? Ah, por eso era mi duda, profesor. O sea, sí, sí alcanzo a ver el búho, pero por eso era mi duda. Porque, bueno, se supone que si se tomó del frente hacia atrás, este, eh, teóricamente, por eso pensé yo que era el pulmón izquierdo, porque, digo, poniéndome así como que del lado de donde está la radiografía, pues vendría siendo mi lado izquierdo. Por eso fue mi duda. Porque yo dije así, o sea, como que si me volteo del lado del paciente, así como tomando la Claro, radiografía, como la estoy viendo, es el lado izquierdo. perfecto. Bueno, ya no te va a volver a pasar porque ahora para preguntarte sobre la radiografía, siempre vamos a orientarnos con respecto al búho. Busquen al búho y si ven al búho, es que la radiografía es anteroposterior y esa es pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente está viendo hacia mí y de todos modos, si está viendo hacia mí, su lado izquierdo se conserva o lo puedo orientar por el corazón. Y por acá tenemos el pulmón derecho, entonces, ¿de Es cierto, acuerdo? sí, tiene toda la Maestro, razón. yo no vi muy bien al búho. Ok, no vio al búho. Bueno, esta fue un poco difícil porque el paciente tiene escoliosis, pero sí, sí se ve en mi navegador, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Este, vamos a ver, vamos a buscar uno más bonito donde se ve el signo del búho. Ah, miren, aquí está bueno. A ver, vamos a buscar. Esta de acá se ve mejor. No sé si ya lo vio Reina. Fíjese, aquí en esta imagen nos muestra la. A ver, vamos a buscar otro de. Aquí está. Bueno, primero vamos a verlo sin radiografía, ¿no? Signo de búho es este que les digo. Aquí están Ujú. los ojos Un del ojito. búho, aquí están sus orejitas y aquí está el pico del búho. Esto, repito, significa que la radiografía está en una orientación antero-posterior o si la quieren abreviar y verse más elegante cuando ustedes manden una radiografía, le llamamos radiografía AP, antero-posterior. A ver, no sé si por ejemplo aquí ya es más notorio, Reina. A ver, aquí no sé si alcanza ya a ver el búho. El ojito, la boquita. Ajá. Y aquí por detrás de la sombra están las orejitas. Creo que sí, bueno, yo sí, sí lo alcanzo a percibir, profe. A ver, Reina, ¿sí lo alcanza a ver o no? No, maestro, voy a estudiar este punto porque no le veo, todavía no sé distinguirlo. Así en esta que está, ¿dónde están los ojitos? ¿Cómo? Así dónde están los ojitos. ¿Dónde están? A ver, aquí están los Ajá, ojos. Aquí donde estoy apuntando con el cursor. ajá, Ahí están ahí. los ojos. Uno, dos, ok, ok, ajá. Y acá están sus orejitas Ah, del en búho. cada vértebra.
Sí, En en la cada vértebra. vértebra, profe. Exacto. Ah, ya, yo pensé que abajo en el abdomen. Yo dije, ay, ¿dónde? Ok, ya, ya. Perfecto. Perfecto. Y en un momento se las envío al grupo para que sepan diferenciar el signo del búho. O mejor dicho, para que se sepan orientar. No es que de aquí vamos a sacar nada, ¿no? Simplemente nos sirve para orientarnos en la radiografía del paciente. Muy bien. Entonces, regresando a la pregunta central, bueno, creo que ya respondimos qué signos y síntomas puede presentar mi paciente con escoliosis, ¿de acuerdo? Signo de búho, compresión de nervios, la desviación, dolor, rigidez o dificultad para moverse. Esa sería la respuesta a qué signos y síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, cuando les pregunten signos y síntomas, respondan en términos de signos y síntomas, no de si le cuesta levantarse o si le cuesta moverse o agacharse. La respuesta sería dificultad para realizar movimientos, ¿no? O incapacidad para moverse, incapacidad para, etcétera. Eso sería la respuesta adecuada para los signos y síntomas. Muy Ok. bien. Entonces, bueno, es muy sencillo el tema de la escoliosis para determinarlo, ¿no? O sea, no hay mayor problema para decir si el paciente tiene o no escoliosis. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo como acupunturista para beneficiar a mi paciente que tiene escoliosis? Aquí les voy a hacer una pregunta que también viene en su cuestionario que les voy a pasar de examen. ¿Creen que sería apropiado traccionar a mi paciente con una escoliosis severa? No, profesor, porque Yo creo que no, profe. el hecho ¿Por de qué? traccionar entiendo que es el hecho de querer hacer como un ajuste, ¿no? Debido a esto, lo que pasa es que ya la deformación de los huesos no lo permite y lejos de darle un beneficio al paciente, podríamos generar un problema mucho mayor. De hecho, tengo entendido que a los pacientes con escoliosis no es recomendable que se les haga manipulaciones quiroprácticas. A ver, Reina, ¿qué dice? Ah, bueno, pues como que tengo así una duda. Yo podría decir que sí, pero a la vez estoy pensando que no, porque tienen como que ciertos lugares más pequeños que los otros, más abiertos que los, ejemplo, en las vértebras, ¿no? De un lado están más abiertas que el otro está más comprimido, cuando está de un lado, ejemplo. Siento que a lo mejor sí podría dársele porque, o sea, están, yo creo, igual, no se cansan, pero al hacer ciertas actividades que nosotros como personas que estamos normales hacemos, entonces siento que sí también se cansarían, se cansan de su postura y todo eso, creo. Le haces un ajuste y yo creo que a lo mejor, o sea, como comprimiendo para tratar de ajustar, a lo mejor igual y sus órganos también como que respiren o algo. Si Julio ha sabido de personas que son profesionales en que no se les debe de hacer, pues es lo correcto, digo yo. Pero a mi idea, yo diría que sí le podría hacer. De hecho, fíjese que en una ocasión, hablando de eso, tengo un conocido que fue mi pacientito y que yo dije, ah, pues la ajusto y tiene abultamiento en la espalda, ¿verdad? ¿Y qué lo ajusto? No sintió nada, no le dolió, no nada. Yo dije, ¿le dolió? Dice, no. Y dice, Reina, si tú quieres mejorar eso, ten la seguridad que no lo vas a hacer porque yo soy así desde nacimiento. Ah, digo, sí, sí, gracias, pero yo ni siquiera le pregunté, profe, o sea, fue así como que una Ajá. terapia más que me dolía mucho la espalda y que le ajusto, ¿qué le hago yo? Le ajuste que siempre estoy acostumbrada, pero dice que no le dolió. Ok, muy bien. Gracias por sus comentarios. Mm, en realidad el ajuste va a depender. Es relativo, ¿no? Como muchas cosas en terapéutica, es relativo, depende. Hay que tomar en cuenta un factor muy importante que aplica para todas las articulaciones
y que también es pregunta de examen para que vayan afinando ese pensamiento crítico. Recuerda que cada articulación tiene una presión intraarticular, es decir, en el espacio de la sinovia hay una presión y recuerda que es diferente a las diferentes presiones que tenemos en el cuerpo. Entonces, si movemos bruscamente o hacemos cambios de presiones en una articulación, como decíamos, como en el caso de una escoliosis, que ya fuera congénita, que ya tiene tiempo, que ya está tendiendo se me fue ahorita el término, o sea, que se empiezan a soldar los huesos, o sea, se empiezan a ahí, ahí se me está yendo la palabra, o sea, se empiezan a pegar, entonces ahí es donde ya tendríamos que tener cuidado para hacer un ajuste de este tipo. Hay, hay un abanico muy grande de ajustes o maniobras que podemos realizar para nuestros pacientes. Cada una es más o menor invasiva en cierto grado, pero de entrada, si no tenemos conocimientos previos sobre ajustes, y no tenemos bien una anamnesis e historial clínico de nuestro paciente, podríamos decir que es incorrecto hacerlo. Así siendo primerizos, ¿no? Por así decirlo, sería incorrecto. Aquí lo más apropiado para mi paciente, o al menos considero que sería una buena forma de iniciar, sería a través de ejercicio activo. Con esto me refiero a hacer movimientos que me permitan hacer una movilización completa de la espina dorsal. Es decir, primero nos vamos a enfocar en ganar un poco de movilidad, ya después viene el ajuste, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde cambia un poco el paradigma, ya no solo es que llega y tras lo mueves, ¿no? Sino que tienes que empezar a abrirte camino a través de ejercicios, de fisioterapia, de rehabilitación funcional, etcétera. Particularmente en el abanico que tenemos en medicina china, el tuina creo que es de lo menos invasivo que tenemos y muchas veces de lo más efectivo también que tenemos en nuestro kit de herramientas para tratar este tipo de problemas. No Ah, solo, profe, ya no se le escucha. no me escucho. Ups. Escucha, profe. A Ya se volvió a ver, escuchar. ¿ya? ¿Ya? Sí. ¿Qué les estaba diciendo? Que en medicina china tenemos el tuina, que es un método para hacer ajustes y muchas cosas sin ser invasivos. Entonces, puede ser un buen punto de partida, ¿no? Ya más adelante, si tú quieres hacer una tracción con lo que tengas a la mano, pues estará bien. Ajá. Em, hasta ahí vamos. Solamente Sí, seguimos. profesor. Ok. Bueno, esto solamente es para hablar de escoliosis. Vamos a pasar a nuestro siguiente tópico clínico. Ahora vamos a hablar biomecánicamente de el pie plano. Julio, ayúdame a leer, por favor. Claro que sí, Todo. profesor. Condición en la que el arco del pie se encuentra colapsado o aplanado, lo que puede tener varias repercusiones biomecánicas en el sistema musculoesquelético. Estas repercusiones pueden afectar la forma en la que una persona camina, corre o realiza actividades diarias. Algunas repercusiones son pronación excesiva, es el movimiento hacia adentro del tobillo y la parte interna del pie al caminar o correr. Esto puede y el tobillo sean menos estables y puede provocar una mala alineación de las piernas. Sobrecarga en ciertas estructuras. La, propo- la pronación excesiva debido puede causar una distribución desigual de la carga en las estructuras musculoesqueléticas. Puede ejercer una presión adicional sobre los tendones, ligamentos y huesos en el pie, el tobillo, la rodilla y la cadera. Problemas en rodilla. El pie plano puede alterar la alineación de la pierna y como consecuencia afectar la alineación de la rodilla. Esto puede aumentar el riesgo de lesiones y problemas como la tenditis rotulina y el síndrome de dolor pa- patelofemoral. Inestabilidad y dolor en el pie y el tobillo.
La falta de arco en el pie puede hacer que el pie y el tobillo sean menos estables, lo que puede resultar en dolor, fatiga o incomodidad después de estar de pie o caminar durante mucho tiempo. Problemas en la espalda. Los cambios en la alineación biomecánica del pie plano pueden tener un efecto ascendente en en la cadena cinética, afectando a la alineación de las rodillas y las caderas y la columna vertebral. Esto puede contribuir a problemas de espalda como dolor lumbar. Como dolor lumbar. Ok, muy bien, gracias. Bueno, moralejas de este tópico, del pie plano. Número uno, pie plano implica problemas a nivel tendinomuscular, ¿de acuerdo? A nivel de tendón, de músculos y desde luego la fascia a nivel plantar. Entonces no nada más es músculo, no nada más es tendón, sino que ahí implica todo el paquete de tejidos blandos, ¿de acuerdo? Excepto a los huesos. El pie plano no da por cuestiones óseas. Profe, Siguiente. La, ok, creí que habían hablado. Siguiente, y aquí una palabra, dos palabras claves importantes y que también son de examen. Decimos que el paciente está pronando o está haciendo pronación cuando está metiendo o está ejerciendo las fuerzas hacia adentro, hacia la zona interior del pie. El paciente de la derecha está en pronación, ¿de acuerdo? Por pie plano. En el caso de una, bueno, aquí en medio tenemos una pisada neutra y a la izquierda tenemos una pisada que es supina. El pie plano genera una pronación, ¿de acuerdo? Entonces aquí las fuerzas de los músculos están orientadas hacia la parte interna del pie. Y nada más para que lo tengan en consideración, podemos tener lo contrario, que es la supinación, cuando el paciente está abriendo los pies. No sé si alguna vez vieron el Chavo del Ocho cuando cargaba todos los refrescos, ¿no? Y empezaba a hacer, creo que era supinas, no, era pronación, ¿no? O sea, La metía los pronación. pies y empezaba a caminar así de esta manera. Bueno, el pie plano genera pronación, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver acá en esta imagen, como en lugar de estar distribuyendo las fuerzas a lo largo del arco, la característica de los arcos es que distribuyen la fuerza. En este caso, en el pie plano no se distribuye la fuerza y el paciente refiere dolor precisamente en esta zona interna del pie. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la pronación del paciente va a tener repercusiones, como ya leía Julio, eh, en la rodilla, por ejemplo, o a nivel de espalda. Estos serían esos serían signos que mi paciente puede tener de pie plano. Entonces hay que estar muy listos con nuestra anamnesis porque si un paciente, sobre todo niños, vienen con dolor de rodilla, o dolor de espalda, pueden tener de fondo un problema de pie plano. Y aquí no está David, pero íbamos a hablar del caso de una ocasión que tuvimos una jornada ya en Otzolotepec, que, bueno, me gustó ese caso porque llegó la mamá hablando bueno, llega la mamá con su niña de la primaria y viene porque la niña tiene un dolor en el pie, en la zona de la tibia. Entonces aquí lo bonito de ese caso es que haciendo el interrogatorio, la anamnesis, llegamos a la conclusión de que tenía un pie plano porque la niña tenía, o sea, un dolor porque se había caído, pero ya preguntándole y observando, la niña tenía más cicatrices en las rodillas, o sea, ya se había caído varias veces. Entonces ahí es chistoso, como, bueno, o es curioso cómo empieza a hacer el interrogatorio hacia atrás, ¿no? O sea, no nos enfocamos en tratar el dolor
por la caída, ¿no? Si no empezamos a hacer la anamnesis, te das cuenta que no era una caída, sino que eran varias caídas y ya se había caído varias veces. Entonces ahí te preguntas tú, ¿por qué se ha caído varias veces? Por inestabilidad en la rodilla y en la marcha. ¿Por qué? Por el pie plano. Y la niña no se había ni quitado los calcetines ni los zapatos. Entonces ahí es donde hacemos la anamnesis en reversa, ¿no? Hacia atrás. Muy bien. Hasta ahí vamos con esto del pie plano. Sí, profe, vamos bien. Muy Profe, bien. ¿y Sí. qué solución se le da a eso? Y después de la solución, ¿sí se le quita? ¿Se cura? Sí, generalmente, pues sí, aquí ya se me estaba pasando, ya me estaba ya me iba a saltar sin hablar de qué es lo que podemos hacer nosotros. El pie plano es algo relativamente fácil de quitar. ¿Por qué? Porque solamente hay que trabajarlo con masaje. Esto se trabaja muy bien dándole masaje en el arco del pie, en la forma en la que debería tener el arco del pie, precisamente. O sea, consiste simplemente en ejercer fuerza. Bueno, aquí está a ver, no sé si se ve mi cámara. Ajá, aquí está la planta del pie y solamente hay que, bueno, más fácil así. No, no me orientó. O sea, hay que hacer esto, básicamente. Hay que darle forma al pie, meter y ejercer fuerza para que se vaya formando el arco. Es muy raro que el paciente cuando va creciendo no forme ese arco. Y lo puede no formar, una porque no tuvo terapia u otra porque ya es una condición adquirida o hereditaria. De hecho, el pie plano generalmente manifiesta antecedentes en los familiares. Pero como les decía, es muy fácil, solamente hay que hacer el movimiento que, o sea, donde las manos entren bien hacia la fascia del pie y le vayamos dando esa forma. Actualmente, de hecho, eso Profe, es... Ajá. mi hijo, el de 20 años, tiene el pie plano, pero no nos dimos cuenta hasta como los 12 años, 12 no como a los 13 o 14. Y como usted dice, siempre se caía y yo pensé que era de gordito. Y los doctores nunca nos dijeron que tenía el pie plano. A mi hija cuando se cayó la primera vez le descubrí el doctor y un doctor que siempre era muy bueno en todo ese aspecto, que te decía de todo. Y entonces nos recomendó para mi hija, que ella es delgadita y estaba chica como 3 años, que la pusiéramos a caminar en lo caliente, pero en las piedritas, o sea, con grava o así, para que ella tratara de quitar el pie y hiciera o sea, la forma que nos Ujú. bueno, No le escucho bueno, bien, ya Reina. hasta donde Ajá. cuando dijo que que hiciera terapia con una bicicleta, esa era una forma, descalza, para que a la hora de que ella impulsara el pie para hacer la fuerza, este, tratar de hacer el arco. Y luego otra era caminar descalza en piedras calientes, o sea, en terracería, así para que ella formara el arco. De mi hijo no nos dimos cuenta, pero él tiene un pie muy grande, muy ancho, y nunca nos dijo el doctor que tenía el pie plano hasta los 14 13 años que entró a la secundaria. Ya nos dijo la maestra, nos dijo, su hijo trae el pie plano y nosotros así nada más escuchamos y dijo, todavía hay solución, pero no creo que la haya muy rápida. Entonces, lo que dijo era de que tenía que llevarla con un ortopédico, llevarlo con un ortopédico para que le pusiera unos zapatos, pero que no lo recomendaba mucho porque ella fue con ortopédico, siempre tuvo zapato ortopédico y no se le quitó y se me modificó un poco, porque mi hijo cuando hacía ejercicio le dolía mucho la Ujú. cadera.
y era por eso. Claro, precisamente es el efecto biomecánico, el dolor de la espalda. Sí, Y yo le bueno, preguntaba que si se ajá. le quitaba a futuro porque de él no le hicimos nada más que puros masajes, pero no cambió mucho, doctor. Maestro. No cambió mucho y tampoco, pero tampoco usó lo de la bicicleta descalzo. O sea, ya dijo un amigo mío porque me preocupaba y me dijo, mira, por más de que lo lleves, no se le va a componer porque uno ya está grande. Yo llevé muchos tratamientos por el pie plano, dice, y sí, te va a doler la cadera, dice, pero te vas a ir acostumbrando y ya, o sea, vas a vivir con ese pequeño dolor y no te va a afectar en otra cosa. Sí, ya cuando el problema se prolonga a adulto, ya es más difícil. Aquí ya requiere una valoración más integral, incluso a través de estudios de imagen. Y sí, ahí ya va a depender de, como les digo, de un trabajo multidisciplinario entre lo que se puede hacer desde nuestro punto de vista y entre lo que el médico o el ortopedista puedan hacer. Bueno, de por sí los ortopedistas son también como las ovejas negras dentro del gremio de los médicos, ¿no? Lo que va a hacer el ortopedista nada más es, si está desnivelado, pues le pone la calza y si, o sea, nada más le va a ir poniendo donde le falte. Esa es a veces podríamos decir la mala óptica que hay desde el punto de vista desde la ortopedia, ¿no? Y algo que Tiene comentaba, razón, profe, ajá. perdón. Ujú. Tiene razón, profe, porque yo fui con un ortopédico con mi hija y nos recomendó unas plantillas con el puente. ¿Y Ujú, qué sí, crees, doctor? Como se las lavaba yo cada fin de semana, no se las lavé en fin de semana. Que se me ocurre lavarlas el domingo no, el lunes por la madrugada o en la mañana y que las meto al horno y que se uf, achicaba. sí, ya me imagino. Ok. Y ya, Sí. no, nunca las usó mucho tiempo, entonces dije, no, pues eso tampoco funciona porque ya las quemé. Pero lo que le sirvió a mi hija fue andar en bicicleta. Eso le sirvió, Ujú. pero le digo, de mi hijo ya estaba grande y ya no se puso. Claro, rehabilitación funcional. Aquí también el detalle, y que también es a manera de comentario, es que actualmente cuando los bebés nacen, lo primero que hacemos muchas veces es que, o sea, nacen, les ponen sus calcetincitos, les ponen como sus zapatitos de tejidos, ¿no? Luego que hay, y en cuanto empiezan a moverse un poco más, ya les ponemos zapatos. Y no se deja a los niños que gateen o que anden descalzos. Y hay que recordar que los pies son finalmente como las manos, son zonas que también deberían desarrollar o deberían llevar un proceso de desarrollo sensorial. Y muchas veces los niños inmediatamente zapatos. Parte de ese desarrollo sensorial es precisamente que se les vaya formando el arco. Los niños en sí no nacen con pie plano, pero conforme van madurando y van teniendo sus aventuras en pañales, van desarrollando también la parte de la planta del pie. Son como sus manos. Entonces ahí también está muchas veces el error de padres, ¿no? Que inmediatamente zapatos y luego ni caminan y ya tienen zapatos. Entonces ahí les estamos impidiendo que tengan un desarrollo motriz importante en todo lo que son extremidades inferiores. Y luego los ponen en andaderas. Bueno, lo de la andadera sí está discutido, ¿no? Pero al menos yo creo que la andadera, pues sí, también los pasa a fregar un poco más en el sentido motriz. Pero bueno, esa parte sí queda a discusión abierta, ¿no? Pero bueno, aquí la moraleja nuevamente es que si el niño tuviera su desarrollo normal, si anduviera en el pasto, si anduviera corriendo, solito se desarrollaría de las extremidades inferiores. Ujú. Correcto, profesor. Muy bien. Eso fue pie plano. Vamos a ver otro caso que va a nivel biomecánico, que esto es un síndrome o es un proceso a nivel de trauma.
Es el latigazo cervical. Muy bien, voy a leer yo. Es una lesión en el cuello que generalmente ocurre como resultado de un movimiento brusco y repentino del cuello hacia adelante y hacia atrás, similar al movimiento de un látigo. Esta lesión puede ocurrir en accidentes automovilísticos, deportes de contacto o cualquier situación que cause una fuerza abrupta en el cuello. ¿De acuerdo? Esto es muy típico cuando el paciente viene a buscarte porque tuvo un accidente. Vamos a analizar el mecanismo de lesión del latigazo cervical. Y también ahí para que la anoten en su cuaderno de notas, mecanismo de lesión. Siempre hay que preguntar el mecanismo de la lesión del paciente, ¿de acuerdo? Aquí vamos a abrir un paréntesis. Muchas veces llega el paciente y viene con un familiar y le preguntas qué le pasó, ¿no? Y luego el familiar te empieza a decir, ah, pues es que tal. Y lo que tenemos que determinar nosotros o lo que tenemos que preguntarle directamente al paciente es qué le pasó y cómo le pasó. Los mecanismos de lesión también son importantes para hacer una correcta anamnesis, o sea, que le preguntes a tu paciente cómo fue, en dónde le pegó, hacia dónde lo movió, si metió las manos, si puso el pie, si cayó de espaldas, si cayó hacia adelante. Eso es el mecanismo de lesión, que también se pregunta en el interrogatorio, ¿cómo ocurrió la lesión? Entonces, aquí tenemos el mecanismo de lesión del latigazo cervical. Está nuestro paciente en reposo, bueno, todavía no es paciente, está aquí la persona en reposo y cuando tiene un impacto, aquí vamos a pensar que va manejando. Primero, tenemos una fuerza que está ejerciéndose hacia adelante, como podemos ver aquí. El paciente inclina la barbilla o mete la barbilla. Entonces aquí hay un proceso de rectificación. Vamos a intentarlo acercar un poco más. Primero, el paciente tiene un proceso de rectificación. ¿Por qué? Porque al meter la barbilla, esto que debería estar curveado naturalmente, como vemos aquí en la imagen, se rectifica y queda recto en instantes de milisegundos. Después ocurre una hiperextensión, que es cuando tu paciente ahora sí sube la barbilla y aquí ocurre una hiperextensión donde actúan fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí hay un punto que sostiene la hiperextensión y es donde están actuando todas estas fuerzas que llevamos ahorita. Después ocurre la hiperflexión, el paciente voltea hacia adelante y nuevamente ahora las fuerzas que estaban actuando aquí en la parte anterior ahora actúan en la parte posterior, nuevamente tirando hacia arriba y tirando hacia abajo. Entonces ahí tenemos dos puntos que están sosteniendo o donde está ejerciendo la hiperextensión y la hiperflexión. Y son las zonas donde el paciente va a tener o donde va a sufrir el latigazo cervical que generalmente termina en un esguince, ¿de acuerdo? Este es el mecanismo de lesión de un latigazo. Y como les comentaba, generalmente lo vamos a encontrar en colisiones de coches, ¿de acuerdo? Esto va a ocurrir, como leíamos por definición, en diferentes cuando la fuerza actúa en diferentes niveles. Por ejemplo, en una colisión frontal, el paciente aquí vemos sufre el latigazo. En una colisión lateral también puede haber latigazo. Y en una colisión trasera también hay latigazo. Esto se debe a la inercia que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Cuando actúa sobre él una fuerza externa y empuja al cuello. Ahí es donde tenemos el síndrome del latigazo cervical. Y en esta resonancia magnética tenemos bueno, aquí tenemos la parte inflamada, en esta parte de acá. Esta es la parte inflamada o donde se ejerció la fuerza en el síndrome del latigazo. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de pacientes de entrada deberían tener un collarín.
Y muchas veces no ocurre que va al médico y como llega hablando y llega vivo, pues nada más lo sacan, lo mandan con analgésicos y no le mandan un collarín. El collarín tiene la finalidad de liberar toda esa carga axial que se está ejerciendo en el cuello. Recuerda que las articulaciones, como te decía, al cambiar de presión tan rápido y además al sufrir ese proceso de estiramiento de, vaya, el proceso de hiperextensión y de hiperflexión, el tejido blando ahí es donde sufre daño. Entonces, para evitar que la cabeza, que de por sí tiene peso, siga ejerciendo o siga mayugando la zona en la cual se ejerció el latigazo, ahí es donde usamos el collarín, que es para liberar esa carga, ¿de acuerdo? Entonces, si ves que tu paciente llega por un síndrome de latigazo y el médico del hospital público no le mandó collarín, hay que mandarle uno nosotros, ¿de acuerdo? Que debería En de ese, tener. ¿Cómo? ¿Cómo? disculpe, profesor, Ajá. una pregunta. En ese caso, cuando ocurre latigazo, entonces tampoco es recomendable hacer una manipulación, o sea, me refiero así como con quiropráctica o algo así, no sería recomendable. ¿O sí? Am, yo no soy partidario de eso, porque hay unos criterios que se conocen como, bueno, en realidad son criterios para inmovilizar al paciente, se conocen como criterios nexus o criterios canadienses. Son criterios que se utilizan en traumatología, porque está comprobado que si tu paciente no, si tu paciente no, o mejor dicho, si tu paciente tiene dificultad para mover el cuello, es decir, si tú le pides que voltee y hay dolor para mover el cuello, hay que usar collarín. Si tu paciente perdió la conciencia o tuvo alguna pérdida o cambio del estado mental, hay que usar collarín. Si tu paciente, a ver, son movimiento, pérdida del estado mental, si tu paciente incluso tiene dolor, hay que usar collarín. Son como 5 criterios, pero si en alguno de esos tu paciente da positivo, hay que usar collarín. Entonces, es apropiado mantener a la zona cervical en reposo, como le decía, liberando la carga que se está ejerciendo. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Porque está comprobado que si el paciente cumplió con alguno de esos criterios, dolor, no pudo mover o tuvo pérdida de conciencia, más adelante puede tener daño a nivel medular, ya proyectándolo hacia adelante, ¿no? Entonces, no es correcto que uno cambie o traccione directamente esa zona. ¿Por qué? Si acercamos la tomografía, digo, la resonancia magnética, recuerda que al igual que la presión, que al igual que la articulación de las cervicales tiene su propia presión, si tú cambias la presión, ya no de las articulaciones, sino la articulación de la médula espinal, podemos lesionar a nuestro paciente más adelante, es decir, vamos aumentándole la lesión a nivel neurálgico a nuestro paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cerebro y la médula espinal también tienen su propia presión. Entonces, al yo hacer un ajuste al mover, estoy, estoy ahí cambiando la presión del sistema nervioso central, lo cual, como les decía, tiene repercusiones a nivel, o sea, ya a nivel recuperatorio. A lo mejor no va a pasar nada si lo mueves, ¿no? Pero si tu paciente tuvo un latigazo y lo mueves bruscamente, lo podemos dañar más adelante. Y como dato ocioso y cultural, mm, muchas veces el paciente después de tener el accidente, ya hablándolo a nivel de urgencias, si el paciente no lo trasladaron con collarín, es muy probable que el paciente
más adelante tenga una herniación a nivel cerebral. Entonces podemos empeorar a nuestro paciente. Es muy delicado cuando trabajamos con las cervicales, ¿de acuerdo? No es imposible, porque nosotros, recuerden, somos acupunturistas y nosotros muchas veces nos metemos donde no, pero cuando sean cervicales hay que tener mucho cuidado. Ujú. Ok, correcto, Otro, doctor. otro dato ocioso, podemos desarrollar o podemos tener el síndrome del latigazo simplemente cuando tu auto va, me parece que el dato es a partir de los 8 kilómetros por hora, o sea, vas bien lento, tú tranquilo en tu calle y chocas, ahí podemos tener un latigazo a nivel cervical, ¿de acuerdo? Y recuerda que cuando tienes esa compresión, cuando haces ese cizallamiento imagínate es como una bolsa, ¿no? Que de repente estrujas y aprietas, también cortas la circulación y la oxigenación hacia el cerebro. Entonces te digo, no le va a pasar nada a tu paciente, incluso si lo mueves, pero ahí te estás fregando parte de sus neuronas, ¿no? Entonces imagínate si tu paciente de por sí es lento y todavía lo estrujas más, pues todavía lo vas a lesionar con más razón. Muy bien, Perfecto. Un segundito, bueno, digo, aviso porque somos poquitos los alumnos, voy a salir un momentito a realizar un movimiento de un vehículo que está estorbando. Regreso, no me tardo. muy bien. Ok, te esperamos junto con Reina. Ok, Sí, profe, lo esperamos. muy bien. Profe, Sí, a mí me dijo el quiropráctico cuando nos enseñó el maestro que si es antes de, o sea, si la lesión fue ahorita y son 10 minutos, 15 minutos a más tardar se puede manipular cualquier área y que después de ese tiempo ya no es tan fácil manipular, sino que tendría que someterse a un previo masaje y después valorar si sí se hace la práctica o no. a ver, repítame, después de 10 o 15 minutos después de qué. De la lesión, o sea, del problema. Por ejemplo, en este caso sería del golpe recibido en el cuello. A ver, déjame ver, a ver, para que me quede claro. El cuello se puede mover o podemos traccionarlo, manipularlo antes de los 15 minutos o después de los 15 minutos que ocurrió No, no, el. no, antes de los 15 minutos, antes de 10, 15 minutos. Si es en automático, es en el momento hacerlo. O sea, no me refiero en sí al cuello, sino a todo el cuerpo, algún esguince o algo así. Podemos manipular el cuerpo dentro de los primeros 15 minutos. ¿Entendí bien? Así lo estoy Sí, entendiendo. Después de la lesión. siempre y cuando no haya alguna herida. Siempre y cuando no haya ninguna herida. Pues es que también va a depender del mecanismo de lesión, ¿no? Porque a lo mejor si tuvo un traumatismo leve, es que tendríamos que ponerle nombre y apellido al traumatismo, porque no todos los traumatismos son iguales. Claro. Y refiriéndome puntualmente a traumatismos de médula espinal, estos siempre, por bibliografía, se tratan aparte. La lesión de médula espinal siempre es una parte. A lo mejor si me refiero a una articulación o algo así, pues no habrá problema, ¿no? Pero lesión de médula espinal siempre es punto y aparte. Y como les decía, siempre
Siempre aplican lo que conocemos como restricción de movimiento. Ujú. Pero a ver, compleménteme más. Ajá, vamos a ver un caso puntual, o como qué es, o en qué está pensando usted. Bueno, en este cuello, en este caso, pues es el Ajá. cuello, ¿verdad? Pero cuando es el pie, yo sé que es muy delicado el cuello precisamente por el atlas y las cervicales, que son sumamente importantes y nada que ver con el pie, ¿verdad? Pero sí nos hizo énfasis en que checáramos, si es en el momento, antes de 10 máximo 15 minutos, que todavía está calientito el cuerpo, se golpeó, se cayó, se todo, se puede, pero ya después de ese tiempo ya no. Ah, eso nos dijo él, o sea, él como maestro de quiropráctica. ¿Dónde les dijeron? Para empezar. Bueno, es que tomé cursos en CUA Ah, y ya, ahí nos. en el cuadro. Ok. Porque también la otra pregunta sería, ¿por qué dentro de los primeros 15, no? ¿Qué pasa? Mm, Se supone que no está inflamado bien ahí, o sea, no, apenas está queriendo inflamar el área, es por eso. Ya cuando está inflamado ya no ok, se puede mover muy fácil. ok, ok. Ya estoy entendiendo más la situación. Muy bien, a ver, hasta aquí ya me orientó más, pero ahora póngame el ejemplo de algo que para resolverlo, ¿no? Porque es que creo que es una pregunta muy abierta, pero que sí valdría la pena averiguar más. A ver, ahora póngame usted un ejemplo. Póngame ejemplo de un Bueno, traumatismo. nosotros le hicimos el ejemplo de un esguince, ¿no? De tobillo, supongamos. O sea, de que se dobla el pie cuando va uno caminando y a la hora de que se dobló, pues ya no puedes caminar, no puedes asentar el pie en el piso o poner el pie en el piso, obvio no puedes caminar. Entonces, pues como que vas rengueando, ¿no? Entonces, Ya. si te esperas, se va inflamando, vas al médico y te hace ya la inmovilidad del pie, ¿no? Listo, ya Pero si volví. vas Muchas con, gracias. Sí, pero Digo, si vas sí. perdón, con perdón. un quiropráctico, se supone que dentro de ese tiempo lo analiza, no está todavía inflamado por el tiempo, entonces ahí hace la maniobra. Y Ok, en este caso, por ejemplo, mi yerno hace días se cayó. Bueno, se dejó caer porque se lastimó el pie que iba a bajar un escalón y a la hora que lo baja dice, mi pie se dobló y haga de cuenta que yo iba a pisar con el empeine, o sea, al revés, ¿no? Con el pie, así se me fue para atrás, dice, y todo mi peso, él es muy gordito, todo mi peso iba, o sea, estaba cayendo en ese, lo único que hice fue doblar la rodilla y dejarme caer, porque yo sentí que si me caía sobre mi propio peso en mi pie, me lo iba a romper, dice, así sentí muy feo, dice, entonces yo me hice caer del lado. Dice, nadie vio, nadie me pudo levantar, yo me estuve sobando y me fui rengueando a mi cuarto y allá me sobé, como él es chofer, dice que se sobó a modo de que él consintiera, dice, y que me lo doblé al revés, o sea, como que se lo ajustó. Y dice, escuché como un clic en mi tobillo, dice, y ya pude asentarlo. O sea, por eso le digo que pues estaba todavía dentro del tiempo, no estaba inflamado. Ya posterior a eso en la noche ya se le inflamó, pero dice, no, hombre, ya no me dolía tanto como cuando recién. ok, bueno, ahora sí ya lo hablamos un poco más y ya me puso un ejemplo puntual. Entonces ya podemos responder más apropiadamente con esa información. Primero, no habría un tiempo, eso sí. Creo que con bibliografía en mano podría decir que no hay un tiempo,
porque, o sea, más allá de que si hay una respuesta metabólica, si hay, o sea, si hay etapas dentro del trauma, el tiempo realmente no es un factor así como para decir, después de cierto tiempo el cuerpo ya no produce tal sustancia, ¿no? O ya produce más X, o ya produce más coagulación, etcétera. Em, que creo que lo que podría mencionar como datos en cuestiones de trauma es que cuando tenemos un trauma que ya involucra así como decía usted, ¿no? Un esguince que involucra una ruptura de un tendón, de un músculo, un desgarro, algo de ese tipo, dentro de la primer hora hasta el primer día aumenta el metabolismo. De hecho, es lo que conocemos como respuesta metabólica al trauma. Y dentro de toda la respuesta metabólica al trauma, lo único que, o sea, se muevan los niveles de azúcar, o sea, aumenta la glucosa en sangre, aumenta adrenalina, aumentan factores de coagulación. Esa es una respuesta metabólica al trauma y en realidad ninguna de ellas nos limita o restringe que podamos hacer un movimiento, ¿no? Y también es relativo, porque si, por ejemplo, tuve una luxación, podemos hacer una reducción. Vamos a pensar que es una luxación de tobillo, ¿no? Una luxación de lo que sea, una luxación de cadera, incluso una luxación de cadera. Vamos a imaginarnos un caso ya más extremo. Tuve una caída, un paciente que tiene una caída de su propio plano de sustentación. Y fíjense que esto ya es el mecanismo de lesión. Paciente que tiene caída de su propio plano de sustentación, se golpea, se rompe, se fractura la pelvis, que de por sí la pelvis sangra mucho. Yo podría hacer y encima hay un esguince y hay una dislocación de la cabeza de fémur. A nivel hospitalario y prehospitalario podemos hacer maniobras desde que el paciente se cayó. Esto en realidad depende de la habilidad que tenga el médico o la persona que le esté tratando. O sea, sí se puede ajustar en el momento y se puede ajustar después todavía. O sea, no, a pesar de que en ese tiempo está transcurriendo la respuesta metabólica al trauma, no significa que podamos o no hacer esas maniobras. Mm, quizás lo que sí podría aquí ser determinante es que va a haber más dolor o el paciente lo va a sentir más cuando ya pasó cierto tiempo, porque como sea, el cuerpo ya hizo analgesia sobre su propio, pues, sí, sobre el propio cuerpo. Entonces, em, intentar hacer una maniobra después puede doler más, pero pues, o sea, en realidad la puedo hacer desde que yo me di cuenta que el paciente tuvo el trauma. Entonces, esa sería la respuesta contundente. Dependiendo de la habilidad, puedo ajustar en el momento. Ujú. Sí, ahora sí ya quedamos. Sí, y como les digo, o sea, no solamente me refiero a un ajuste de tipo quiropráctico, me estoy refiriendo a un ajuste de tipo traumatológico. O sea, a mí me ha tocado ver a veces bueno, yo nunca he hecho un procedimiento de este tipo, pero a veces tienes un paciente que, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado ver que vas con un paciente que tuvo un problema en moto. A ver, no sé si aquí está un paciente que va en moto, eso es lo que se me ha tocado ver, que como es la paciente o ustedes saben que la moto como que abrimos los pies, ¿no? Abre los pies. Entonces ha habido pacientes que por el impacto frontal que tienen, ¡pum! Abren los pies y quedan así. O sea, real quedan de esta manera con los pies abiertos por el trauma que tuvieron. Entonces aquí lo que se hace es simplemente actuar con analgésicos y ya a nivel hospitalario se jala y se vuelve a acomodar.
Eso sí, sí lo podemos hacer, pero les digo, no hay como un tiempo. Se puede hacer en el momento o podemos esperar a llevar al paciente al hospital. Lo que sí tenemos que hacer, y creo que sería importante, si no sabemos hacer las maniobras, sería inmovilizar. Eso es lo más importante. Ujú. Inmovilizar un paciente. Creo que esa sería nuestra prioridad. Si algún día ustedes ven un trauma de ese tipo, lo más importante es inmovilizar cuanto antes. Ujú. Que nunca se les ocurra mover a un paciente. Ya refiriéndome a un caso de trauma, ¿no? Que ves un paciente que está con latigazo, un paciente que te encontraste por ahí tirado, primero hay que asegurar de no moverlo, ajá. O asegurarnos de que el paciente no, si quedó con el brazo asa, hay que mantener el brazo así hasta que lo podemos llevar con alguien que lo pueda volver a acomodar o hasta que lo metan a quirófano. Esa sería la prioridad, inmovilizar. Para eso hay que improvisar férulas, usar vendajes. Ujú. De hecho, en el curso pasado les dejé una práctica de hacer vendajes de inmovilización, Ujú. que ustedes también podrían aprender a hacer desde el cabestrillo a un vendaje de espiga y todo eso. Sería importante para inmovilizar a mi paciente. ¿Ok? Hasta ahí estamos con el síndrome de latigazo cervical. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. A lo último. Vamos a hablar de la actividad muscular y esta parte es también teórica, teórico-práctica. Bueno, lo que vimos anteriormente fueron situaciones que implicaban casos a nivel biomecánico. Ahora también vamos a hablar a nivel biomecánico, pero ya no tanto a nivel de trauma o a nivel estructural. Vamos a verlo sobre todo a nivel funcional. Vamos a hablar sobre las fibras musculares, que es un tema que también por ahí tenemos pendientes. No sé si ya han visto algo parecido con la fisio, pero vamos a trabajarlo de esta manera. Miren, haciendo un punto y aparte. En el cuerpo tenemos diferentes tipos de fibras musculares y antes de avanzar con las fibras musculares, les voy a hacer una pregunta. Bueno, no, mejor dicho, pregunta no. Vamos a partir de algo muy sencillo. Estas dos imágenes que tenemos acá están representando músculos de qué tipo. Hay Mm, músculo, ajá, hay músculo X, hay músculo Y, hay músculo Z. Estos son músculos, digo, sí, ¿qué tipo de fibra muscular es? mm. No, ahora sí me agarró de bajada, profesor. No, ni, la verdad es que discúlpeme, no Hay sabría músculo reaccionar. estriado, hay músculo cardíaco y en este caso, este es músculo, ¿cómo? ¿Estriado? No, cardíaco, ¿no? El de arriba es cardíaco y el de abajo es No, estriado. no, tampoco es liso. No. Ok, son fibras musculares de tipo estructural, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es músculo estructural, o sea, de los músculos que tenemos en el cuerpo, lo que normalmente Ok. conocemos como músculo. Ajá. Aquí nada más les hice una pregunta capciosa. Este es un músculo, como tenemos en el bíceps, en el tríceps, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Así, nada más. Pues yo diría la irrigación sanguínea. No, ¿Y por qué crees que la irrigación sanguínea? porque el de arriba se ve más coloradito y el de abajo se ve como que pues ya no. Pues sí, Digamos, ya se alcanza a ver como bistec de, de carnicería. de carnicería, exactamente. Exactamente.
Pues sí, le diste al punto. Muy bien, y con esto vamos a empezar la lectura. Existen, caray, casi casi le pongo existen. Existen dos tipos de fibras musculares, las de tipo uno y las de tipo 2. Normalmente cuando nos metemos al tema de las fibras musculares, a veces entramos mucho en teoría. El día de hoy compacté todo ese tema de fibras musculares en esta diapositiva nada más. Espero que con esta clase les quede de una vez y para siempre. Ok, Ujú. haremos el intento, profe. ¿Cómo? Le digo, haremos el intento y el esfuerzo. Ok. Es muy fácil porque es intuitivo. Como tú ya lo dijiste, el músculo de aquí arriba se ve más rojito porque tiene más sangre. Y tú mismo me vas a decir, entre el músculo de arriba y entre el músculo de abajo, ¿cuál crees que, que, que se alimente más rápidamente? El que tiene más sangre. Pues el que tiene más sangre, efectivamente, porque tiene, como está más rojito, significa que le llega más sangre y como le llega más sangre, le llega más fácil el azúcar y el oxígeno. Entonces es un músculo que se alimenta más fácil. En cambio, el músculo de acá abajo, que es el que conocemos como músculo de tipo 2, se alimenta, también se alimenta también le llega sangre, azúcar y oxígeno, pero se alimenta de forma menos eficiente, ¿de acuerdo? Ok, Entonces, el que tenemos aquí arriba son fibras musculares de tipo uno y el de abajo son fibras musculares de tipo 2, ¿correcto? Esta es la clasificación de las fibras musculares. Otra forma de ok. llamarle estas fibras musculares son las fibras de contracción rápida o las fibras de contracción lenta. Y para esto vamos a empezar a leer por acá. A ver, Reina sigue por ahí. No sé si ya está desocupada para ver si ahora quiere leer. No sé, bueno, si gusta yo le apoyo, profesor, Sí, me como que parece la bien. compañera se desocupa. Sí, Ok, ok. las fibras musculares de tipo uno son las fibras de contracción lenta. Sus características son fibras que tienen una alta capacidad para resistir la fatiga y están bien adaptadas para realizar actividades de baja intensidad y larga duración. Tienen una alta densidad de mitocondrias, lo que les permite producir energía de manera sostenida mediante la oxigenación de grasas y carbohidratos. Acción. Estas fibras son especialmente útiles en actividades que requieren resistencia, como correr largas distancias o mantener una postura durante mucho tiempo. Son importantes en deportes de resistencia como el maratón o el ciclismo de larga distancia. Las fibras musculares de tipo 2 son las fibras de contracción rápida. Características. Son fibras que se fatigan más rápidamente y tienen una alta capacidad para generar fuerza explosiva. Tienen menos mitocondrias y dependen principalmente de la glucólisis, proceso de la obtención de energía a partir de carbohidratos para producir energía. Acción. Estas fibras son cruciales para actividades que requieren fuerza y potencia, como el levantamiento de pesas, sprints, saltos y movimientos explosivos en deportes como el salto de longitud o el levantamiento olímpico de pesas. Muy Ok. bien. Entonces, ¿cuál crees que sean las fibras musculares que tienen más mitocondrias? Las de tipo uno ¿Que son que las de vienen arriba o las de siendo abajo? las de arriba, que son las que tienen como mayor irrigación sanguínea. Exactamente. Con el puro dibujo te vas a acordar y nunca se te va a olvidar. Lo que pasa es que a Ok, veces este tema les muestran tablas o les muestran todo esto y memorizar una tabla es más difícil, pero es muy intuitivo si pensamos en ello. La que tiene más sangre es porque le llegan más nutrientes y porque está diseñada para, para convertir energía más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, estas fibras tienen más mitocondrias. Hay que recordar que las mitocondrias son los organelos encargados de producir energía más rápidamente. Estas de acá abajo también tienen mitocondrias, también les llega sangre y también comen oxígeno y glucosa. Solamente que la diferencia es que estas de aquí arriba lo hacen de una manera más eficiente. Y ojo, tenemos este tipo de fibras musculares. Todos tenemos este tipo de fibras musculares.
solamente que por genética algunos tenemos fibras de tipo musculares de tipo uno en mayor cantidad y otros tenemos fibras musculares de tipo 2 en otra cantidad. Ajá. Las fibras musculares de tipo uno o las de acción lenta, que son las de aquí arriba, em, son fibras más delgaditas y las fibras musculares de tipo 2 son las de acá abajo y generalmente son fibras más grandes en Ok. términos de volumen. Por eso es que Por eso es que, por ejemplo, una persona que corre largas distancias está delgadita. O a pesar de que sea un deportista y que tenga mucho rendimiento, una persona que corre mucho y largas distancias tiende a estar más delgada. Un corredor de maratones, por ejemplo, tendría unas piernas más delgadas que un corredor de 400 metros. El corredor de 400 metros tendría más fibras musculares de las de acá abajo, que son fibras que están diseñadas como tú lo leíste, hacer ejercicio que es más rápido, cosas que involucran hacer cosas así rápido, ¿de acuerdo? Cosas que son de impacto, cosas que sí gastan energía, pero que la gastan en tiempos pequeños de tiempo, o sea, no sé si me voy a entender con eso, o sea, se Sí, utiliza mucha digo, energía, más o menos pero... entendiendo, entonces las de tipo 2 serían así como decía, son las fibras que manejan los fisicoculturistas, que son más voluminosos, que levantan peso, pero es como momentáneo. Y por ejemplo, la de arriba, como usted bien lo mencionó, es los que corren maratones, los que hacen ciclismo, que generalmente, pues bueno, son deportistas, pero su estructura es más delgada, son más, más aerodinámicos, por así decirlo. Ujú, exactamente. De hecho, no sé si, bueno, siempre pasa, ¿no? Que en las caricaturas, en los dibujos animados, en el anime, siempre pasa que cuando el personaje llegó a la transformación donde se puso bien mamado y se puso bien grandote, siempre hay un pero. Y es que nunca aguanta cuando se pone bien mamado, es que igual se va a poner más fuerte pero le dura menos la energía, ¿no? O siempre Ajá, salen sí, descompensando al personaje con algo. Precisamente, sí, bueno, correcto. no tiene que ver, pero precisamente esa sería como la relación que podríamos hacer, que entre más mamey se ponen, igual desarrollan más fuerza, sí desarrollan más volumen, pero se cansan más rápido. Por eso le decía, cuando el personaje se pone así, hasta se pone más lento, ¿no? Creo que en todos los animes así siempre aparece, que se pone bien mamey, Ajá. pero se pone más lento, se pone más torpe, no sé por qué. Es una buena comparación con las fibras musculares. Em, Entonces, a pesar de que a lo mejor alguien lo ve así robusto y grandote, pues a lo mejor sí está robusto y grandote, pero si le quieres entrar a unas patadas y tú eres un deportista que eres de aguante o que eres de rendimiento, vas a cansar bien rápido al animalote, ¿no? Entonces, con tres puños y patadas que te dé, ya se va a cansar. En cambio, a lo mejor uno que está más chiquito, como tiene fibras que son de más larga duración, se va a cansar menos rápido. Y bueno, Pues para iba a decir eso que el efecto David y Goliat. David y Goliat. Ese cómo es, como el efecto David y Goliat. Bueno, el efecto David y Goliat porque, pues bueno, digamos que ahí, bueno, obviamente son personajes bíblicos, hablando que David, perdón, Goliat, Ajá. pues era muy grande, era muy fuerte, Ah, este, claro. era un personaje que pues, daba terror, daba miedo, ¿no? Y David, pues era un personaje, pues pequeño, más taquito y todo, entonces, bueno, generalmente se hacen ese tipo de comparaciones hablando de que, por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor me salgo un poquito de tema, pero en los coches, ¿no? Que por ejemplo los autos de motores grandes, los V8, se les llama Goliath porque por ejemplo en rectas son muy rápidos, pero los coches más de motores más pequeños a la hora de llegar a las curvas pueden ser más rápidos que los de motores más grandes. Entonces, más o menos digo así, enfocándolo, hablando de lo que usted decía, que una persona muy grande y musculosa se puede cansar más rápido que que una persona de fibras musculares lentas, porque puede generar más energía, energía de larga duración, por así decirlo. Ok.
Es una buena analogía también con los autos, efectivamente. No me sabía esa, pero ya tengo para la siguiente de biomecánica. Vamos a usar ese de David y Goliat y los autos también. Bueno, un gusto compartirlos. Muy bien. Bueno, entonces para eso tenemos este cuadro, que como les decía, lo pudimos haber presentado desde el inicio, pero ahora ya tiene más sentido, ¿no? La unidad motora Ujú. de contracción lenta es más chiquita, aquí la vemos. Ahorita no vamos a leer totalmente las gráficas, pero nada más quiero que nos vayamos con información puntual. Entonces, aquí la unidad motora es más pequeña, la de contracción lenta. Fíjense, aquí está la roja, que es la que tiene más sangre, es la pequeña. En cambio, la de contracción rápida es la fibra blanca. Este es otro nombre que reciben estas fibras. También se les conoce como, ya llevamos tres nombres: fibras de acción lenta, fibras rojas, o ¿qué otro les dije? Fibras de Fibras de acción contracción, rápida o fibras blancas. fibras blancas, ok. Bueno, son los nombres que tienen estas fibras, ¿de acuerdo? Pero entonces ya le encontramos la lógica detrás de todo esto. Entonces aquí están las grandes blancas, chicas rojas. Ahora vamos a ver las características. Y bueno, aquí ya, ahora sí es profundizar un poco más. Las rojas igual son muy resistentes, o sea, te duran mucho tiempo, pero fíjate, la fuerza que nos dan las fibras rojas es menor. En cambio, la fuerza que nos dan las fibras blancas es hasta, ahorita se me fue el dato, pero vamos a ponerle es aproximadamente 20 veces más, te da más fuerza las fibras rojas que las fibras blancas que las fibras rojas. Ah, bueno, y aquí ya salió otro detalle. Las fibras de tipo 2 a su vez, se dividen en fibras de tipo 2A y las fibras de tipo 2B. B. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de fibras, las blancas y las rojas, pero las blancas se dividen en 2A y 2B. Las A serían como las intermedias y las B serían pues ya el polo Opuesto. más opuesto, ¿no? Que son más grandes y se cansan se cansan más rápido y pero nos dan mucha fuerza, eso sí. Ujú. En realidad esto ya no es pregunta de examen, pero mientras ustedes sepan que hay blancas y rojas, con eso es más que suficiente. Y sepan que hay un término intermedio que son las dos A, nada más. Pero bueno, Ujú. en términos de fuerza ya vimos que las fibras blancas B nos dan muchísima fuerza y las fibras rojas o de tipo 1 nos dan poquita fuerza, pero en el tiempo las de tipo 2B nos dan mucha fuerza en un ratito, pero se cansan bien rápido. En cambio, las rojas nos dan poquita fuerza, pero como pueden ver aquí en la gráfica, nos los van dando por mucho más tiempo. Ajá, muy bien. Entonces, por eso les decía que esto lo podemos inferir muy fácilmente. Ahora aquí viene la tabla y fíjense cómo tiene sentido. Aquí están las de tipo 1, las rojas, las de tipo 2, A, que son blancas, y las de tipo 2B, que también son blancas. Las de tipo 1 oxidan, tienen una velocidad de oxidación lenta, como dice su nombre. En cambio, las de tipo 2A nos dan una oxidación muy rápida. Esto significa que comen alimento muy rápido. Entonces, para que nos den esta subida de energía, necesitamos a cambio dar una gran cantidad de alimento, ¿no? Entonces, por eso aquí dice que su vía de oxidación es muy rápida. Por eso oxidan rápido y nos dan energía de una forma muy abrupta. En cambio, las de oxidación lenta van comiendo, van masticando, van procesando y, y aquí está la repercusión en la gráfica, que va haciendo más prolongado el tiempo de acción. Ahora, la velocidad de contracción de estas es lenta y la velocidad de estas es rápida. Pregunta, mm, Ujú.
un, ajá, ¿qué deporte crees que implique fibras de contracción rápida? Am, por ejemplo, yo quiero pensar que a lo mejor lanzamiento de jabalina, lanzamiento de lanza, que requieren que el cuerpo se contraiga rápidamente para generar fuerza y pues lanzar el objeto lo más lejos posible. Entonces, bueno, yo quiero pensar, hablando de deporte, digo, obviamente, pues lo obvio también, pues el levantamiento de pesas, ¿no? Ujú. Más en la categoría de fuerza, que es cuando compiten por ver quién levanta más peso. Entonces, ahí es cuando creo que pues, puede aplicar más estas de tipo, bueno, blancas de tipo A o tipo B. Ok, un nadador, por ejemplo. Ahí considero que sería de tipo uno, que sería roja, porque ahora sí que la natación, pues sí requiere velocidad, pero requiere de mucha constancia. Es decir, por ejemplo, cuando son nadadores olímpicos, el hecho de llegar de punto A a punto B y de punto B a punto A, pues requiere mayor resistencia que mayor fuerza. Entonces, yo considero que ahí son de tipo uno. Además de que, pues bueno, hablando físicamente, los Tipo, nadadores generalmente son delgados. ujú, claro. Ok, muy bien, hasta ahí lo vamos entendiendo. Entonces, aquí está la fuerza de contracción que es baja y aquí está alta, ¿no? O sea, te digo, va teniendo lógica todo toda la tabla. Sí, claro. Entonces, la fatigabilidad o qué tan rápido se cansa, estas no se cansan tan rápido y estas se cansan bien rápido. La capacidad aeróbica, o sea, la capacidad de que sobrevivan con oxígeno en este caso es alta y en las de acá es baja. O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, levantando pesas y dejas y no controles bien tu respiración, se te va a cansar más rápido el músculo, ¿no? Porque si le cortas el oxígeno, pum, inmediatamente colapsas la acción de estas. De hecho, se me vino un ejemplo en la mente, profesor. No sé si usted ha Ajá, visto la película de Entrenando a Papá, donde sale no, Dwayne Johnson, La Roca, que es jugador de americano. no. Bueno, ahí en la película él es jugador de americano, todo, y así como para no hablar de toda la trama, hay una Ujú, parte en la que pues, se encuentra con su hija y su hija le dice que quiere que baile con ella ballet. ujú, Entonces ella dice, no, pues el ballet no es un deporte, el ballet no es no cuenta, ¿no? Y cuando se pone a practicar con la profesora de ballet termina pues todo cansado, todo sudado y la profesora le dice, pues no que el ballet no era este ejercicio y ahí se representa pues muy bien el ejemplo porque pues, la profesora tiene un cuerpo delgado, atlético que es para resistir las posiciones, todo y pues la Roca tiene un cuerpo muy musculoso que sería para generar fuerza explosiva, pero no sirve para mantener, por ejemplo, una postura de ballet o para hacer los bailes, los saltos, los estiramientos. Entonces ahí es por eso que la fatiga de él es tan alta en ese momento. ujú. Sí, efectivamente. Pues sí, ahí está la lógica detrás de todo esto, ¿no? Y como te decía, una vez entendiendo eso, ya es más fácil o intuitivo distinguir entre ese tipo de fibras. Pero ahora viene lo interesante. Y hay que imaginar que ahora hay que verlo en términos terapéuticos, ¿no? Imagínate que llega una persona que quiere ganar volumen, pero que todo el tiempo, pero que solamente se la pasa haciendo cardio. Realmente una persona que quiere ganar volumen y hace cardio o no hace ejercicios explosivos, realmente nunca va a ganar músculo. Y eso es lo que luego les hace falta al coach, ¿no? Al del gym, que no sabe nada de esto. Es Entonces una correcto. persona que no, ¿cómo? Perdón, le decía, sí, es correcto, o sea, sí tiene lógica porque una persona que se dedica a hacer cardio, a correr o a hacer ejercicios llamados aeróbicos, pues va a generar que se desarrollen las fibras musculares rojas, en este caso, para resistencia, pero nunca va a lograr una masa muscular, pues grande o notoria, ¿no? O sea, sí se va a marcar, pero no va a ser voluminoso, va a ser delgado. En este caso, Exactamente. por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Que, pues, porque sí me ha tocado también la parte contra, que aquellos que pues, se dedican a puras pesas, pero pues nunca hacen ejercicios aeróbicos, pues sí están muy voluminosos, pero debido a esto, pues pierden la flexibilidad, pierden la resistencia, pierden
la rapidez hasta cierto punto también. Entonces, yo creo que lo considero que debería ser un punto intermedio. Pues sí, ¿no? Depende de qué es lo que buscas. Si lo que quieres es verte así macizote, pues tendremos que entrenar más una parte, ¿no? Pero ahora también imagínate que no, que como también dicen el coach, ¿no? Nada más es de repeticiones, pero repeticiones ¿cómo? Si a lo mejor lo que yo quiero ganar son pectorales y tengo las barras, debería ser barras un poco explosivas, ¿no? O sea, uno y levanto fuerte, aunque baje despacio, pero debería haber esa fuerza, o sea, así para que se desarrolle este tipo de fibra. No nada más es que repita 1000 veces, pero si repita el paso de tortuga, solamente voy a estar ejercitando las fibras musculares de tipo 1. Exacto, sí. Y de hecho ahí también tiene mucho que ver pues también el peso que se maneje a la hora del ejercicio, porque por ejemplo, si eso sí lo tengo bien entendido, por ejemplo, para definición, o sea, que si te quieres marcar nada más pero no hacer volumen, tienes que hacer poco peso, muchas repeticiones. Eso te va a generar una definición muscular, pero no te va a dar volumen. Por el contrario, mucho peso y pocas repeticiones, que vendría siendo lo que es la fuerza explosiva, te va a Exacto. generar un aumento muscular, pero no te va a hacer la definición, pues digamos, muy detallada. O sea, vas a crecer en volumen, pero no vas a estar así como que muy rayado para quedar más de acuerdo. Perfecto. Y qué bueno que ya lo mencionaste y espero que lo vean en el video los compañeros cuando lo repasen, porque ahí le diste también al clavo. Ahí tú también estás hablando del peso y de las repeticiones, tal cual lo dijiste. Entonces, hay pregunta de examen. Bueno, eso no era pregunta de examen. O a lo mejor y sí, no sé, pero ya lo tenemos ahí bien, ahora sí bien relacionado, ¿no? Y qué bueno que estás haciendo esa comparación. Pues mira, una vez entendido eso, ya le encontramos el sentido a todo esto. Vamos a Correcto, poner sí. otra, ¿cómo? Perdón, le digo, sí, correcto, es que tengo el micrófono abierto y digo algo y creo que usted tiene Ah, un poquito de retraso cuando yo hablo, entonces, por eso, perdón. ok, no te preocupes. Pero fíjate cómo también tiene que ver hasta en el alimento, ¿no? O ya en cuestión de suplementos. Muchas veces decimos, ¿no? Que voy a tomar un jugo, voy a tomar algo para hacer ejercicio. Pero, y bueno, aquí también se me pasó comentarlo. Estos de acá, las unidades motoras de contracción rápida o las que son de volumen, van a comer glucosa, pero que proviene del glucógeno. Es decir, estos utilizan glucosa de reserva por lo general. En cambio, estas de aquí utilizan la glucosa o aprovechan mejor la glucosa que está directamente en la sangre, ¿no? O sea, la glucosa que anda por ahí en el torrente sanguíneo. Entonces, a lo mejor si lo que yo quiero es un entrenamiento que mejore mi capacidad de tener músculo y de estar así macizo y grande, a lo mejor tengo que consumir un suplemento o una bebida que primero me eleve más rápido la glucosa en la sangre, ¿no? Si, por ejemplo, lo que yo quiero es algo que me ayude a sostener el tiempo de trabajo para ejercitar mis fibras musculares rojas, a lo mejor ya puedo consumir, bueno, en el caso en el caso del primer caso sería un jugo de naranja, ¿no? Porque inmediatamente sube el nivel de glucosa y le da alimento a estas de acá. En cambio, aquí podría ya optar por no sé, unos carbohidratos de cadena larga, porque finalmente estos van a servir para alimento durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces va a funcionar de esa manera también en cuestiones de alimentación. Y también es importante tomarlo en cuenta porque también cambia la situación si yo entreno en ayuno o si entreno con algo en el estómago, o refiriéndome a algo de glucosa en el estómago. ¿De acuerdo? Muy bien. Mm, muy bien. Bueno, esto al menos es la aplicación ya de la parte de las fibras musculares de tipo 1 y de tipo 2. Si no tienes alguna otra pregunta u observación, creo que estaríamos terminando por aquí.
Pues no, de momento la verdad es que esta parte sí quedó sumamente